Hola, yo soy Agus y hoy les doy la bienvenida a Hablando con un bailarín, parte 2. Y hoy traje una invitada súper especial, mi amiga personal, Ana Ríos. Y acá pones brillitos. Sí, para dar una pequeña introducción a tu Ok. perfil, quiero que imagines Ok. que no tenés redes sociales y de repente decís, me voy a hacer un Instagram. Ok, lo primero que te pide Instagram es tu nombre completo, Ana Laura Ríos. tu edad. Cumplo 23 en una semanita. Todos a festejar el cumple. Sí. Y tu signo zodiacal. Aries. Tenés que elegir 3 adjetivos que describan tu perfil profesional actual. Ok. Docente, host o conductora, gestora cultural. Para arrancar por el inicio, ¿te acordás cuál fue tu primer acercamiento al mundo artístico? Para mí es el evento canónico de toda mujer nacida entre el 2000 y el 2005, Ok. que es Shakira. Yo me acuerdo que tenía, y tengo recuerdos de mis 3 años, iba en el auto de mi tía, muy fanática de Shakira era mi tía, Ok. y ya me gustaba la música. Siempre tuve eso, como que para que me guste el baile, primero me gustó mucho la música. Mi madre dijo, esta teta tiene un futuro, y me mandó a clases de árabe. Ok. No sé cuánto aguanté, no mucho, la verdad. Wow. Mi primer encuentro con el baile fueron clases de árabe a mis 3 pequeños añitos. Sabía, no Sí. me la esperaba. Es rarísimo, claro, es como que decís, tipo, ¿qué vas a hacer vos? Tipo, hip hop a los 3 años. Claro. No existía. No existía, no había tal. Claro. ¿Cuándo llegó el hip hop a tu vida? Ok, esto ya también, evento canónico de toda mujer fanática. El K-pop fue como mi reencuentro con la danza, o sea, si bien yo ya había hecho clases años antes de reggaetón, en su momento de boom, que fue cuando fue el momento del boom del reggaetón y del trap. Primero conecté con la música, después con el baile, te estoy hablando de 2015 más o menos. Ok. De repente llegué y como que era re difícil. Hice un par de meses y como que me reachiqué y al año siguiente conocí el K-pop y ahí fue como, no, sí, definitivamente quiero seguir bailando, o sea, Ok. es por acá, me encanta la música. Sí había muchos temas muy traperos en esa época en el K-pop, aunque después se empezó a poner más comercial por el boom de BTS y qué sé yo. Bueno, vos ex K-popper lo sabes. No La exponía, vos eras K-popper. No sé. Y el primer lugar al que busqué fue acá donde estamos. De hecho te voy a mostrar, y se lo voy a mostrar a la cámara, el primer mensaje que le mandé a María Jams Dance. Ay, me encanta este momento. Fue hace exactamente 10 años, 31 de marzo de 2016. Alfred fue. Alfred lo mandamos al frente. Hola Ana, gracias por agregarnos. Puedes hacer tus consultas por acá. Recorriendo nuestro muro vas a ver nuestras actividades y horarios. Bienvenida. Y ahí me sentí Oh. intimidada y no les mandé. Pero en 2017 les mandé por primera vez. Hola, una pregunta. ¿Cuál es el precio de las clases de K-pop? 380 Sí, pesos por lo mes. vi, no sé si lo podía decir, pero 380 pesos por mes, chicos, que yendo a K-pop 2017. Siempre que quise hacer algo, pregunté a mis referentes, ¿no? Entonces a mis profes les preguntaba tipo, che, a mí me gusta esto, ¿qué es? ¿Viste? Ok. ¿Qué es esto que me gusta? Yo en este momento todavía no tenía idea de qué significaba el hip hop. Sí, como música, no sabía que existía como danza. Y sí, por ahí estaba el nombre hip hop, pero mezclado con otros estilos que yo decía, eso no es lo que a mí me gusta, ¿eh? Ok. Como que había mucha confusión en mi pequeña cabecita. Y ahí fueron cuando mi primera profe dijo tipo, che, probá tal y tal cosa. Al final no empecé acá, vino la pandemia, ahí no veía nada. Y cuando volvimos de la pandemia cambió la profe y de vuelta le pregunté tipo, che, me pasa esto, ¿qué es? Y ahí ella tenía como mucha más info de gente de Capital y me dijo, es esto, tenés que ir a hacer esto por estas personas. Y bueno, nada, tipo investigué por ahí y ese mismo año había arrancado una carrera que era de jazz y clásico. O sea, nada que ver. Y ahí fue que lo dejé y me fui para Capital a Dance and Move, que es como la escuela más conocida de street dance, y ahí fue que arranqué. Tipo, mi primer encuentro con el hip hop como tal fue en Capital en 2021. Hay mucho, bueno, como en todos los estilos de danza hay muchas opiniones. Obvio. Hay muchas, y el hip hop al ser una cultura, además de ser un estilo, trae mucha controversia. Sí, re. Vos como persona que se ha formado en una academia, en una institución, ¿sentís que el hip hop a día de hoy, que ya está muy institucionalizado y muy como a nivel académico,
trayendo como las bases que son puramente de la calle, ¿sentís que para ser un profesional dentro de lo que es la danza y la cultura, tenés que tener una formación académica? Acá puedo estar de acuerdo hasta con alguien que baila ballet. Tipo, yo te voy a decir, tipo, sí, lo vas a tener que estudiar. No te puedo decir en una academia, porque bueno, de hecho ni siquiera no existe la academia de hip hop, pero sí en un estudio. Y lo vas a tener que estudiar porque, como vos dijiste, es una cultura, y es una cultura que no es nuestra. Tipo, es una cultura que viene de afuera. Sí. Yo siempre doy el ejemplo que es como si nosotros le quisiésemos enseñar a un sueco a bailar turro. Lo vas a tener que academizar a ese movimiento que vas a hacer. Y de repente lo desglosaste y eso, lo convertiste en un objeto de estudio. Cuando allá en donde se crea no sucede eso, pero porque es parte de su cultura. Acá sí, porque no es nuestro, digamos. Entonces, estudiarlo, sí. Para ser profesional va a depender de cuáles son tus objetivos, digamos. Recontra. Si vos querés ser bailarín profesional de hip hop, y yo pienso que vas a tener que ser partícipe activo de la cultura, sí o sí. ¿Qué pasa con el hip hop? Es una cultura y es una danza social. Hay cosas que en un salón no vas a aprender. Estás con tus compañeros, sí, pero no es lo mismo el ambiente de un salón con las luces blancas, con tus compañeros que están así frente a un espejo mirándose, que el ambiente de una fiesta donde están en ronda, que llamamos cypher, donde estás aprendiendo del otro porque lo estás mirando, te está inspirando, te está transmitiendo. Es otra cosa. Ahora, en el enfoque docente vas a tener que estudiar en una academia seguramente lo que es la parte de pedagogía, que para mí, o sea, sé que hay muchos profesores de baile que no están tan a favor de estudiar pedagogía, pero para mí no lo tenés que pensar como pedagogía es algo exacto que te lo dan y tenés que hacerlo tal cual, porque es lo que le pasa a muchos profesores, tipo, yo no creo en la pedagogía porque me dijeron que tengo que hacer esto y no me parece, o no coincide con la danza, sino que lo que tenés que hacer es usarlo como herramienta. ¿Me explico? También para entender que el alumno es una persona y está absorbiendo información, entonces, ¿qué objetivo tengo yo para ese alumno? ¿De qué manera le puedo transmitir esa información? Son cosas que sí o sí las vas a aprender estudiando lo que vendría a ser la ciencia de la pedagogía. ¿Querés ser bailarín profesional? La cultura para mí es obligatoria, el irte una vez aunque sea a una fiesta, participar también activamente, como decía al principio, para mí significa actualizarte. Si vos aprendiste hace 20 años, probablemente estés muy atrasado en toda la info nueva que salió. Si vos no participás, no escuchás música, no estás, te perdés un montón de cosas, pero se va a notar en tu danza y en tu enseñanza. Larga la charla. Los bailarines generalmente se enfocan mucho en el trabajo coreográfico. ¿Qué herramientas da el freestyle, en tu opinión, que son claves para la formación y el desarrollo de un bailarín? Yo no siento que el freestyle te dé herramientas, sino que para mí es la base. Cuando las danzas como por ejemplo el ballet, que son, no quiero decir ninguna cosa que no sea, pero por lo que yo tengo entendido, es un año de carrera yo, lo que yo he estudiado, y lo poco que me acuerdo de hace 5 años ya, es que sí fue una danza medio creada a propósito. La danza nace como una reacción natural del ser humano a la música. Que vos estés en el cumpleaños de tu tía y te pongan un cuarteto y te pongas a moverte, ya es freestyle y ya es baile. Yendo a la realidad, que es que obviamente la mayoría de los bailarines aprenden danza primero desde la coreografía y después al freestyle. Lo que te da de herramientas entrenar freestyle es, primero, esto que te dije, como volver a tu estado más puro, personal, encontrarte con vos mismo, porque de repente yo siento que freestylear es eso, tipo, mostrarte tal cual sos y tal cual la canción te está transmitiendo. Porque yo siempre digo, para mí freestylear es tipo estar en pelotas enfrente de la gente, porque es algo que la gente le ve muchos errores o no hay error, o sea, no hay punto medio. Pero en el mundo de la coreografía seguramente hay un ojo como más juzgador, entonces yo creo que por eso a la gente le cuesta tanto como conectar con esa parte, porque imagínate mostrar tu forma más honesta al mundo y que alguien te esté diciendo horrible, pareces un loco. Cuando vos te dedicas al freestyle, hay unas pautas que tenés que cumplir, tipo, depende del estilo que bailes. Por ejemplo, si bailas hip hop, pero no estás bounceando y te van a decir tipo, estás haciendo cualquier cosa. Sí les recomiendo a bailarines que quizás no se dedican al freestyle, sino que arrancan por la coreografía,
que lo tomen como esto, como una herramienta para hacerse sinceros con ellos mismos y para sentir la música, porque hay algo que siento que se perdió, que es que la gente ya no siente la música, sino que es como, me gustó la coreo, ok, pero la canción que te está transmitiendo. Claro, sí, pero ok, pero ¿qué me estás contando? Claro, ¿Por dónde y está pasando? se pierde el hecho de que antes del baile viene la música. Muy profuso. Todo esto es para Es pensar, muy ustedes profundo. pónganlo de fondo mientras lavan los platos y piensen en esto. O mientras te maquillas. Mientras yo te veo a vos como una emprendedora de la hostia, que tiene muchos proyectos, algunos nuevitos, que van a ir a ver en este momento. Qué bueno. Como emprendedora, ¿sentís que la danza fue como el inicio y a través de la danza pudiste como abarcar otras ramas del arte? Esto siempre que lo cuento me dicen, claro, yo te hubiese odiado. En secundaria yo era delegada del curso. Ok. Tipo, yo escuchaba a mis alumnos. Ella ya era senior. Yo ya como delegada organizaba un montón de cosas en mi colegio. Lloraba, lloraba un montón, la pasaba mal, me estresaba, pero veía el resultado y decía, me re gusta esto. Pero claro, o sea, yo estaba haciendo eso para el colegio. Sí, cuando arranqué con la danza, sobre todo con el hip hop, primero por necesidad, ahí en el primer chivo, tengo el proyecto de K-Ruby con Lucas, que es específicamente de hip hop, y arrancamos queriendo hacer primero batallas, ¿viste? Espacios culturales de encuentro y sociales. Y arrancamos haciendo un intensivo, tipo formación, después hicimos la primera batalla, la quisimos hacer acá en la zona, ahora nosotros trabajamos allá en Capital. Pero antes hacíamos las cosas acá en la zona. Y acá en la zona no había gente que participe de otros espacios culturales del hip hop que no sean la danza, ¿viste? Pero dentro de los elementos de la cultura hip hop está el DJ, o sea, los DJs, el MC, que son los hosts, bueno, graffiti, un montón. No había gente que por ahí se dedique a esos trabajos puntuales, entonces ahí fue como, bueno, nos vamos a tener que curtir. Y en nuestra primera battle fue que yo hosteé y él fue DJ. Fue horrible, o sea, yo la pasé re bien, pero fue horrible. De acá, vos estabas. Yo estaba, me siento parte de la historia. Claro, por ahí si estás afuera es como decís, no, está bien, la rompieron. No, para mí es increíble, claro, fue tipo de ventazo. hoy en día Nunca he sabiendo visto más, arrancamos así básicamente por necesidad. Fue como queremos hacer esto, bueno, nos vamos a tener que curtir. O sea, es así. Las cosas que hacemos en K-Ruby las gestionamos Lucas y yo, tipo de cero. O sea, me curtí haciendo flyers, grabando los videos. Luego empezó a laburar con la cámara gracias a esto también, porque fue como, ok, hay que subir la calidad. Básicamente eso, el hip hop fue el que me abrió el lugar de hosteo, de host. Y el de gestora cultural, si bien se venía gestando justamente desde antes, el hip hop fue el que me dio como el título, por así decirlo, de decir tipo, ok, sí, lo que estoy haciendo es en efecto gestionando. Estoy gestionando la parte financiera, te estoy armando un Excel, o sea, jamás visto yo en informática, no hacía Excel. Empecé a estudiar con él community manager, o sea, un montón de cosas. Y después que más dije que era docente, bueno, sí, lo mismo. Me arranqué en simultáneo a dar hip hop y K-pop al mismo tiempo. En ese momento no estaba tan enterada de toda la parte cultural del hip hop, o sea, eso yo lo admito. Y me pasaba que yo veía gente enseñando por ahí y decía tipo, che, no está bueno, ¿qué tan formado estás? Y después a partir de esa experiencia fue como, ok, medio que te formás en el camino un poco. Pues yo arranqué a dar clases en realidad por una amiga que me dijo, che, voy a dejar las clases acá y me están pidiendo a alguien que tome mis horarios. Y para mí sos vos, que fue mi profe que fue la que me guió por todo el camino. Sí. Le mandamos un beso a Cami. Me dijo tipo, ¿sabes qué formación hice yo como para estar más organizada en mi docencia? Es Learn to Teach, que es un proyecto que tiene Natu Figueredo, bailarina de breaking, que incluso es de acá cerca de los Polvorines. Que bueno, el lunes 13 de abril, de 4 a 6, va a venir acá a María Shams a dar un workshop de pedagogía. Que bueno, fue con ella con quien hice mi primera capacitación de pedagogía. La danza lo que trabaja es la creación de movimiento. Mucha charla sobre lo que es el juego y cómo te estimula la creatividad justamente el juego, planificación de clases, pero con un diseño para las clases de danza, porque viste que te imaginas que el diseño de planificación de un colegio no es el mismo que una clase. Y ella fue tipo la que me dio como el primer empujón a ordenarme, ¿viste? ¿Cuál fue el que vos sentís como tu logro más grande dentro de la actividad profesional? Hoy en día el proyecto que más valoro
No sé si tanto por los resultados en sí, sino por lo que, como lo que a mí me pesa y lo que a mí me genera ese proyecto, es el que tengo de Groove and Grow, que es con el que viene Natu, y que es el proyecto que armé básicamente en base al que fue mi mayor problema en mi formación, que fue el tener que viajar para formarme. Hoy en día quizás hay, por ejemplo, danzas académicas, formaciones académicas de jazz o clásico, vos tenés bastantes acá. Sí. Pero de street dance en sí, dificilísimo conseguir. Y con Groove and Grow lo que hice fue empezar a traer profes que dan clases en Capital. Aclaro, dan clases porque hay mucha gente que le dice profes de Capital. Mi amigo vive acá en Moreno, claro, en Cuartel Quinto, ¿viste? Traerlos a dar clases acá en San Miguel o en alrededores, tipo, hace poco fue Gonzalo, que es nuestro referente más grande de locking de Argentina, fue a Erambur, a Miflo. Ni siquiera lo hago, viste, como pensando tipo, ay, le voy a dar a la gente lo que yo no tuve porque soy la Madre Teresa de Calcuta, sino porque sí, realmente me interesa que vean que acá también hay movimiento, ¿viste? Y que acá también hay pasión y que hay interés. Y además algo que me enorgullece mucho es que generalmente terminan la clase y vienen y me dicen tipo, increíble el nivel que hay acá. Los dos primeros que vinieron fueron Lil y Lul, que son bailarines de hip hop, tienen base compañía. Les tiraba chivo a ellos también. Ellos son los dos que más me inspiran, por eso fueron los dos primeros que llamé para venir. Y ambos cuando vinieron, tipo, terminaron la clase, o incluso en medio de la clase, tipo, salían del salón y me venían y me decían, tipo, che, o sea, la están rompiendo. Tipo, me han llegado a decir que acá, puede llegar a ser mi mayor logro, que Lil French, mientras estaba dando clases, salió y me dijo, che, los entrenás re bien, porque de repente te das cuenta de que acá hay un nivel gigante, ¿entendés? Y además de nivel, lo que hay, lo que más remarcan los profes es que hay muchas ganas y mucha pasión. Entonces nosotros tenemos esa disciplina que nos distingue y que se nota, y que la gente la ve y lo re agradece. Así que yo creo que es ese proyecto como el que más orgullosa me pone, digamos. Okay. Larguísima te lo decía. Al final pones Groove and Grow, ese proyecto. Claro. Listo. Hasta donde quieras contar, hasta tu espacio, yo no te quiero contar. ¿Cuál sentís que fue el mayor desafío que pudiste superar, o que tuviste, mejor dicho, que superar con respecto a tu actividad profesional? Todo proyecto que tengo tiene sus obstáculos. Generalmente el más grande suele ser el económico, pero que le pasa a cualquier persona, no hace falta tener un proyecto así, o sea, ya con querer ir a tomar una clase te cuesta. Y después algo que le pasa a todo el mundo, que es la comparación, ¿viste? Durante mi proceso fui de moverme mucho en base a la comparación, a qué decían o dejaban de decir, o a qué hacía o dejaba de hacer el otro, ¿viste? Tipo, che, este da hip hop acá en la esquina, a ver cómo lo da, a ver qué hace, hago eso o hago algo distinto, cómo me puedo diferenciar, cómo puedo ser mejor, y con el tiempo aprendí que, o sea, lo mejor que puedo hacer para que un proyecto tenga éxito es como hacerlo desde la honestidad y lo genuino, sí, que ese proyecto me hace sentir, y no a partir de qué hace o deja de hacer el otro. En 2024 fue un año para mí en el que me comparé con todo el mundo, y todo lo que hice fue el primer año de K-Grooving, y todo lo que hice fue para o demostrar que soy mejor, o hacer algo diferente que el otro, tipo como, o sea, eso yo lo readmito, ¿viste? Como muy pendiente del otro, en resumen. Como que me cansé, ¿viste? Como que me daba cuenta de que me drenaba mucha energía, o sea, y tuve una situación puntual donde yo nunca daba nombres, ¿viste? Por ahí ponía en Instagram tipo una historia como diciendo, che, si das hip hop, fíjate de ir a un evento, ¿viste? Por poner... Yo sigo pensando lo mismo, pero en ese momento lo publicaba. Sí. Y de repente un montón de colegas se empezaron a sentir como tocados. Empezaron tipo o a bloquear, o a ocultar historias, o a dejar de seguir. Y yo ahí dije tipo, che, pará, tipo, estoy reflejando. O sea, viste que uno dice tipo, ay, bueno, si te sentiste tocado por algo es. Sí. Y bueno, y a veces no está bueno igual tirar bardo para todos lados, ¿viste? O sea, tenés que hacerte responsable un poco también de lo que estás diciendo. Y en 2025 como que hice un clic y dije, no, tipo, no es por acá. Primero me di la oportunidad de conocer a la gente, tipo,
compartir más con esa gente que por ahí yo prejuzgaba. Y también lo que me pasó fue que empecé a compartir más con referentes, que esto lo recomiendo. Esto que estás haciendo vos de preguntar, tipo, lo tenés que hacer con todo el mundo y lo tiene que hacer todo el mundo, tipo, habla con la gente que ha tenido procesos parecidos a los tuyos o esas cosas, porque eso es como que te re guía. Pero me pasó que el proyecto de la formación que estamos haciendo acá en María Jans, que es de Street Dance, que es el instructorado. ¿Qué me pasó el año pasado? Que fue muy improvisado. Tipo, y esto yo lo readmito y yo hago una autocrítica completa de todo lo que sucedió y todo lo que pasó. El punto es que por ahí se metió mucha gente que no se tenía que meter a opinar de eso, ¿viste? Que por ahí no estaban tan al tanto, cosas así. Y ahí fue cuando yo dije, tipo, primero dije, ok, sí, o sea, eran críticas que yo me auto había hecho antes ya, pero que tenían razón, entonces fue como, ok, tenés razón. Y caí en la cuenta de, che, es literalmente el karma, o sea, el karma de todo lo que yo hice el año pasado se me está volviendo, me lo está haciendo otra gente a mí. Y eso no la hacen malas personas, a esas personas, ¿viste? Sino que es eso, tipo, de repente te estás comparando, porque es como, esto, estás hablando de algo que no estás haciendo, o de algo que en donde no estás habitando, entonces es eso, tipo, creo que estuvieron ciertas personas en la misma situación en la que yo estuve un año antes, y yo estuve en esa situación en la que yo puse a otras personas un año antes. Entonces creo que ese fue como el mayor obstáculo, y es muy reciente porque esto pasó hace 3 meses, pero la verdad es que me recontra curtió, para bien igual, porque primero eso, como que pude hacer una autocrítica de qué cagadas me mandé yo, o sea, ahora lo veo, lo siento, y también el mejorar lo que tiene que ver con la formación, con el instructorado. Esto puntual como que me orientó un poco más y me dio como más ganas de hacer las cosas bien, que lo voy a decir sin tapujos, que la realidad es que yo me puse a dar estilos en la formación de las que yo, por ejemplo, no participo de la cultura. Tipo, de repente siendo contraria a lo que yo pienso de, bueno, de la hip hop, tenés que ser parte de la cultura hip hop. Fue todo un tema. Después, fuera de cámara. Lo charlamos. Vamos a cerrar. Mi pregunta es, Sí. ¿qué consejo le darías a una persona que dice, me quiero dedicar al arte? Ok, esta vi que se la hiciste a David. Sí. Yo la pensé un poco, no te voy a mentir. Que para mí lo primero que tenés que hacer cuando querés dedicarte a la danza es que elegir un enfoque, ¿viste? Porque estamos en una era de poca tolerancia y de quiero todo ya. Si vos ves hoy en día las formaciones, es como que tenés 800 estilos y te recibís con un título de soy profesor de 800 estilos. Yo creo que primero como elegir eso, un enfoque o ponerte un objetivo puntual, ¿viste? Como, igual esto para la vida, ponete metas pequeñas que puedas cumplir, y eso va a ser mucho más fructífero que querer abarcar todo, ¿viste? Como la frase también, el que mucho abarca poco aprieta. Para mí, la receta del éxito, lo que yo busco y lo que he aprendido de la gente con la que me he formado, esto no es una filosofía mía, claro, es el buscar hacer la diferencia. Esto, estás en San Miguel y de repente todas las clases son de tango. Bueno, yo voy a venir y voy a poner una clase de folclore, por ejemplo, ¿entendés? Y de repente estás haciendo algo distinto. Y yendo más a los proyectos que yo tengo, esto, tipo, bueno, acá en San Miguel no hay muchos street dance, bueno, te voy a traer, toma, street dance. Y de repente es difícil y es arriesgado, sí, porque bueno, como dijimos al principio, el mayor obstáculo de todos es lo económico, y vos te imaginas que son profesores que viven de eso, que laburan, a quienes les tenés que pagar, donde vos estás trabajando y de repente por ahí no te llevas ninguna ganancia, porque gestionar algo es un laburo, pero si vos lo haces como desde lo honesto, tipo desde las verdaderas ganas y con las ganas de eso, de hacer la diferencia, yo siento que hay muy pocas probabilidades de que salga mal. Y cuando vos haces las cosas desde la pasión, como que el mundo se va alineando. Se nota y se valora mucho la pasión. No compararte, porque eso es lo que me pasó a mí cuando dejé de hacerlo, es que las cosas empezaron a tener frutos. No copiar, eso la gente lo nota. No copies, sí te puedes inspirar, por ejemplo, eso entra a Pinterest, inspirate, ¿verdad? Gracias por compartir tu sabiduría con todos nosotros.
espero que les haya gustado, que se hayan llevado alguito. Y nada, gracias por venir, Gracias por por invitarme. escuchar y nos vemos en la próxima. Bye.